Escúchame, cuando vos pensás en el hombre, ¿en quién pensás? ¿En un concepto, en una idea o en una definición de diccionario? Porque deberías pensar en vos, pensar en tu cuerpo, en tus miedos, en tus sueños, en ese vacío que sentís un día domingo. Pensá en la vez que sentiste que el tiempo no te alcanzaba, que se te escapaba entre los dedos. Porque eso sos, eso es el hombre para Unamuno, no una categoría lógica y no una abstracción, sino vos, tal cual sos, de carne y hueso. Unamuno empieza su libro justamente diciéndonos eso, que la filosofía, la religión, la ciencia no tienen sentido si se olvidan de ese hombre real, del que muere, del que llora, del que ama tanto que se le parte el alma. El hombre concreto, el de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, pero sobre todo el que muere, el que come y bebe, el que juega y duerme, el que piensa y quiere, el hombre que se ve y se palpa. Ese hombre, no el que aparece en los manuales, el que sos cuando nadie te mira. ¿De qué nos sirve hablar de la humanidad si no hablamos de nuestro hambre de vivir? ¿De qué sirve la verdad si no nos da consuelo cuando tenemos miedo? Unamuno le exige a la filosofía que sirva para vivir, no para llenar libros, no para generar discusiones, sino para salvarse. Y acá viene algo importante. No se trata de saber, se trata de no querer morirse, de encontrar un sentido que nos permita respirar en medio de todo el caos. Por eso, él desconfía de los que buscan certezas, como si fueran monedas, porque la vida no es certeza, es deseo, es necesidad, es angustia. Y ahí está el problema. Los grandes sistemas filosóficos casi siempre nos olvidan. Hablan de la mente, del alma, del ser, pero no de esa noche en la que vos no pudiste dormir porque te dolía tu propia existencia, porque creías que eras una molestia o alguien prescindible. Entonces, escúchame bien. Para Unamuno, todo pensamiento que no parte de esa experiencia es falso, o peor, es indiferente, es estéril. La filosofía tiene que empezar desde el dolor, desde la conciencia de que vamos a morir y de que no queremos que eso pase, desde esa contradicción brutal que habita en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Esa contradicción no se resuelve. No hay fórmula, no hay consuelo perfecto. Pero hay lucha, hay deseo, hay pensamiento y sobre todo hay fe, aunque no sepamos bien en qué. Y eso es lo humano. No la razón pura, no la idea, sino el temblor, el grito, la necesidad de sentido. Unamuno se planta ahí y nos mira de frente. Nos dice, no te distraigas con las palabras, pregúntate si estás vivo de verdad. Así que hoy, cuando termines este episodio, no te quedes solo en las ideas. Volvé a vos, a tu cuerpo, a tu miedo, a tu sed de infinito. Porque eso es lo que sos, un hombre, una mujer, una persona que no quiere desaparecer sin dejar una huella. Entonces, ¿para qué filosofamos? No para tener razón, sino para no morir de desesperación. Nos encontramos ahí, en el borde, donde pensar es una forma de seguir respirando. Así que sé sincero, decime la verdad. ¿Vos alguna vez filosofaste? Y no me refiero a si leíste a Platón o a Kant. Te estoy preguntando otra cosa. ¿Alguna vez te quedaste en silencio, mirando al techo, sintiendo que todo se te escapa? ¿Alguna vez te preguntaste, aunque nadie te estuviera escuchando, si todo esto tiene sentido? Bueno, eso también es filosofar. Eso, justamente eso, es de donde parte Unamuno. Porque él
no cree que se filosofa por curiosidad ni por vanidad intelectual. Se filosofa por necesidad, por angustia y por desesperación. Escucha esta frase. No es la ciencia la que nos da la razón de vivir, sino la vida la que nos da la razón de la ciencia. O sea, no pensamos para saber, pensamos para vivir, para no hundirnos. Y esto es clave. No buscamos la verdad como quien busca una receta. La buscamos como quien busca aire en medio del naufragio. Unamuno nos sacude porque nos obliga a mirar la angustia de estar vivos sabiendo que vamos a morir. Y eso es algo que por lo general preferimos esquivar. Y no se trata solo de miedo, es más profundo. Queremos que nuestra vida tenga un sentido. Y cuando no lo encontramos, pensamos. Pensamos como quien reza, como quien grita, como quien abraza en la oscuridad. Por eso él desconfía de los sabios que son tranquilos, de los que explican el mundo con diagramas y con fórmulas y que creen que pensar es ordenar las ideas en lugar de arder, de quemarse junto con ellas. Porque hay dos maneras de filosofar. Una es hablar del ser, del tiempo, de la esencia, como si fueran piezas de ajedrez. La otra es preguntar por qué la vida duele y si ese dolor tiene algún sentido. ¿Y sabes cuál forma de filosofar elige Unamuno? Sí, la segunda, la que nace de la herida. Exactamente. Y acá es donde se vuelve incómodo pero necesario, porque nos obliga así a pensar sin una red que nos proteja. Nos obliga a pensar con el cuerpo, o mejor dicho, a pensar con el corazón. Él dice, lo que importa no es que la vida sea racional o irracional, sino que sea vivible. Vivible. Qué palabra, ¿no? ¿Tu vida es vivible? ¿La estás viviendo con sentido o solo estás sobreviviendo? Preguntas así no tienen una respuesta rápida, pero si no las hacemos, nos perderíamos lo esencial de la existencia. Y por eso Unamuno filosofa, para no resignarse, para seguir buscando una razón aunque sea a oscuras, para no callar ante el abismo. Él mismo lo dice con una mezcla de ternura y vértigo. El pensar nace de sentir la contradicción entre lo que se es y lo que se quiere ser. Pensamos porque nos duele no ser eternos. Pensamos porque amamos y no queremos perder lo amado. Pensamos porque estamos vivos. Así que la próxima vez que te descubras a vos mismo, pensando sin poder conciliar el sueño, no te asustes, estás filosofando. No para resolver nada, sino para seguir estando acá, con todo tu peso, con toda tu esperanza. Exactamente, así que a partir de este punto te voy a pedir que intentes pensar más con el corazón que con la cabeza. Porque si bien lo que vamos a decirte ahora no resulta algo del todo cómodo, sí es algo necesario. Así que medita acerca de la siguiente pregunta. ¿Vos querés vivir para siempre? Pero medítalo, no respondas tan rápido, tómate tu tiempo y pensalo en serio. ¿Querés seguir existiendo cuando ya nadie diga tu nombre? ¿Querés conservar tu conciencia cuando tu cuerpo se haya ido? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, entonces estás entendiendo a Unamuno. Porque él dice que el motor más profundo del ser humano no es el placer, ni la razón, ni la moral. Es el hambre de inmortalidad. Y escucha cómo lo dice. Lo que verdaderamente nos mueve es el ansia de no morir nunca. ¿Te das cuenta? No se trata solo de evitar el sufrimiento, se trata de no desaparecer. Y acá viene el problema, porque todo lo que vemos muere, todo lo que amamos es finito y todo lo que somos en algún momento se va. ¿Y entonces, cómo seguir viviendo sabiendo eso? Ante estas preguntas Unamuno no se escapa,
No es alguien que invente consuelos baratos con el fin de tranquilizarse. Es alguien que no se resigna en esta búsqueda. No quiere vivir como quien acepta una sentencia. Quiere vivir como quien desafía al abismo. Por eso dice que nuestra vida es una constante lucha entre la razón, que nos dice todo el tiempo que nos vamos a morir, y el corazón, que grita con todas sus fuerzas que esto no puede ser todo. Y es en ese grito donde nace la fe, no una fe tranquila, dogmática, sino una fe ardiente, una fe que quiere que haya algo más, aunque no lo pueda probar. Y te lo pregunto a vos, aunque no te lo diga con tu nombre, porque no te conozco. ¿Vos querés que todo esto que vivimos tenga un sentido más allá de la muerte? ¿Querés creer que el amor es algo que no muere junto con los cuerpos? De nuevo, si tu respuesta es sí, entonces pensás como Unamuno. Estás pensando con el alma. Él no se burla del que cree y tampoco se burla de la persona que duda. Sin embargo, sí acusa a aquel que no se atreve a desear. Porque desear es el primer paso. Desear que haya eternidad, desear que el yo profundo no se disuelva en la nada. Y no es egoísmo, dice él, es humanidad, es el deseo de amar sin fin, de poder vivir sin una fecha de vencimiento. Unamuno se pregunta, ¿de qué sirve toda nuestra lucha, toda nuestra ternura, todos nuestros sueños, si la muerte lo arrasa todo? Y no tiene una respuesta, pero sí tiene una decisión firme. No va a dejar de buscar nunca. Porque ese deseo de inmortalidad es también un modo de afirmar que la vida importa. No somos sombras, no somos polvo, somos una pregunta viva que se lanza a un misterio que posiblemente jamás se resuelva. Vos que estás escuchando esto, tal vez te preguntas, ¿y si no hay nada más allá? Y sí, puede ser que no haya nada más, pero también puede ser que el solo hecho de desearlo sea una señal, sea una pequeña grieta por donde se va filtrando ese deseo de eternidad. Porque como dice Unamuno, el anhelo de inmortalidad es en sí mismo una prueba de que somos algo más que materia. Obviamente se trata de una prueba netamente existencial, no es una prueba lógica, pero para Unamuno constituye un testimonio que nace desde el alma. Así que no lo niegues tan rápido, no te avergüences de querer vivir para siempre. Porque ese anhelo no es algo infantil, es algo profundamente humano, el deseo de ser eternos, que sin duda nos genera un problema, porque ¿qué pasa cuando ese deseo que tenemos choca con la razón? ¿Qué pasa cuando nuestra fe empieza a tropezarse con los límites que le pone nuestro pensamiento? El solo hecho de vivir nos pone en el campo de batalla. Aunque no elijamos luchar, ya estamos ahí, donde empieza la verdadera filosofía. Muchas gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente episodio.